Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, feliz sábado. Antes de que termine este nuevo sábado, quiero compartir un estudio referente a la oración de manera bíblica, para que consideremos ciertos consejos y sobre todo la instrucción bíblica y también de Jesucristo a la hora de eh, enfocar nuestra oración. Quizás de esta manera podamos entender mejor por qué o qué nos hace falta más bien mejorar para que nuestra oración realmente llegue a ser una oración eficaz, pueda ser atendida, escuchada por nuestro Padre y atendida también por Él. Vamos rápidamente a la escritura. Vamos a leer Mateo 6, versículo 5 en adelante, hasta el versículo 15. Dice lo siguiente: y cuando oras, este es Jesucristo hablando, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos, como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas instrucciones, estas recomendaciones de Jesucristo apuntan precisamente a mejorar o más bien conocer de mejor manera cómo debemos enfocar nuestra oración. Vamos a revisar versículo a versículo. Versículo 6 dice: mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre. Esto es una oración dirigida al Padre. O sea, debemos aprender a quién dirigimos nuestra oración. A nuestro Padre Celestial, a Dios. A Él va dirigida nuestra oración. En secreto, en un lugar íntimo preferentemente. Muchos decimos que podemos orar en todas partes, de cualquier manera, pero la Escritura nos invita, Jesucristo nos ordena, nos instruye respecto de que nuestra oración sea privada, íntima y dirigida a nuestro Padre Celestial. Mateo 14:23. Y despedida a las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Se fijan, Jesucristo nos va dando directrices y también ejemplo. Allí en Mateo 14:23 se demuestra cómo Jesucristo iba a orar en solitario, en privado. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Se fijan, va con sus discípulos hasta Getsemaní, pero luego se aleja de ellos para orar en privado. Continuamos con el repaso de los versículos que leímos al principio. Y orando, dice el versículo 7 de Mateo, no seáis prolijos, como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. Prolijos, no seamos prolijos, no seamos habladores en demasía, no rebuscados, las vanas repeticiones, dicen algunas versiones. Dios sabe de lo que tenemos necesidad, nuestro Padre sabe lo que realmente necesitamos, por lo tanto, no nos enredemos en la oración. Las palabras deben ser sencillas, claras, precisas y concisas, porque nuestro Padre conoce todo lo que nosotros
tenemos necesidad antes de que nos inclinemos delante de su presencia, siquiera a pronunciar una palabra. Lucas 12:22 dice, allí en adelante Jesucristo nos invita a no estar afanosos por nada de nuestra vida, sobre qué comeremos, sobre qué vestiremos. La vida, dice, es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Es decir, nosotros tenemos cosas mucho más importantes por las cuales agradecerle a Dios que preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué nos vamos a vestir, porque Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Dios, dice Jesucristo, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen cillero ni alfolí, y Dios los alimenta. Es decir, así como a las aves del cielo, que no guardan en graneros, sin embargo Dios se preocupa de que reciban su alimento en su tiempo. ¿Cuánto más de estima sois vosotros que las aves?, dice Jesucristo. ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de los demás? Dice, considerad los lirios del campo como crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. La gente que está lejos de Dios se preocupa de las cosas materiales y se afana tratando de conseguir cosas materiales para suplir necesidades. Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Él es nuestro sustentador. Nosotros, cuando hemos aceptado a nuestro Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador y a su Padre como nuestro Dios, le reconocemos como nuestro sustentador. Yo le agradezco a Dios todos los días porque gracias a Él tengo el pan en mi mesa, gracias a Él tengo el vestido, tengo la vida, tengo el don de guarecerme del frío, de la lluvia. ¿Se fijan? Entonces Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad, no tenemos para qué invertir tanto tiempo y energías en tratar de resolver algo que Dios resuelve por nosotros. Entonces tenemos que aprender a enfocar nuestra oración de manera correcta. Hebreos 13:5 dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia. La naturaleza del hombre es codiciosa, es ambicioso, es avaro, quiere tener y tener. Sean las costumbres vuestras sin avaricias, contentos de lo presente, o sea, contentos con lo que ustedes tienen, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces en la oración nosotros no tenemos que preocuparnos de las cosas materiales que van a suplir nuestras necesidades, ni enfocar nuestra vida tampoco tanto en lo material. Si Dios sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad y tiene una promesa maravillosa para quienes confían en su poder, no les dejará ni les desamparará. Sigamos analizando. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo ya nuevamente nos recuerda que la oración va enfocada al Padre. A Padre nuestro que estás en los cielos. A veces nosotros pedimos sin saber a quién le estamos pidiendo siquiera. Juan 20:17 dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Allí Jesucristo le está explicitando, le está explicando claramente a los discípulos que el Padre celestial, su Padre, se transforma en nuestro Padre también. Su Dios es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que dirigir nuestra oración al Padre celestial que está en los cielos. Salmo 22, versículo 22. El salmista habla proféticamente también de la labor de Jesucristo. Anunciaré, dice, tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Allí se refleja, el salmista refleja la labor que debía cumplir Jesucristo. Anunciar el nombre de nuestro Padre Celestial dentro de una congregación tan grande como la que conocemos hoy. ¿Cuál es el cristianismo? No solamente el judaísmo. Romanos 8:29.
porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces allí también Romanos, Pablo, está enfrentando o enfrentándonos más bien a la labor de Jesucristo. Ser ejemplo, ser el primero de entre muchos hermanos más que vendrían. Esa es la labor de Jesucristo, es conducirnos con su ejemplo y a través de sus instrucciones también al Padre. Por lo tanto, nuestra oración debe ir dirigida al verdadero sustentador, al verdadero creador de todas las cosas. No estoy desconociendo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Les estoy tratando de explicar de manera bíblica y de acuerdo a las instrucciones de Jesucristo cómo debe ser dirigida nuestra oración. Cuál es la fórmula bíblica, escritural y enseñada también por Jesucristo de dirigirnos a nuestro Dios en oración. Santificado sea tu nombre, continúa Mateo. Santificado sea tu nombre. Normalmente se escucha que esto significa reverenciar a Dios, el santificar el nombre de nuestro Dios en nuestros corazones, pero es mucho más que tan solo reverenciar el nombre de nuestro Dios. Levítico 10, versículo 3, para que entendamos más o menos a qué se refiere cuando nosotros debemos santificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, dice Levítico 10:3, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Luego dice Levítico 21:6, santos serán a su Dios, y no profanarán, el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Esto tiene que ver con las leyes para los sacerdotes. Ellos debían santificarse para así santificar a Dios en su vida, en su servicio y en su trabajo también dentro del templo. Levítico 22:9 dice, guarden pues mi ordenanza y no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanaren. Yo, Jehová, que los santifico. ¿Se fijan? Entonces, santificado sea tu nombre es mucho más que reverenciar tan solo el nombre de Dios. Es temor a Dios, es respeto, es obediencia, es conocimiento de las leyes de Dios y llevadas a la práctica, es decir, obediencia a las leyes de Dios. Si yo obedezco, estoy santificando de verdad el nombre de mi Dios en mi corazón. No es tan solo reverencia, ¿se fijan? Es algo mucho más profundo. Usted dirá, bueno, estas son leyes antiguas para sacerdotes. Éxodo 19:6. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, usted me va a decir, no, es que esto es para Israel. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, comprado con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, santificar el nombre de nuestro Dios, como lo dice el Padre nuestro, la instrucción de Jesucristo de santificar el nombre de nuestro Dios en nuestros corazones, es mucho más profundo que tan solo reverenciar. Y debemos saberlo, debemos entenderlo y aplicarlo, para que nuestra oración sea efectiva, eficaz. Estamos revisando eso, la fórmula escritural, la instrucción de Jesucristo respecto de la oración, para que nuestra oración llegue a ser eficaz, llegue a ser oída y pueda ser atendida. Porque muchas veces oramos y no recibimos respuesta, porque no estamos orando de manera bíblica, porque no entendemos las instrucciones de Dios, porque no entendemos la fórmula diseñada por Dios, enseñada por Jesucristo a través de la Escritura, para que nosotros podamos enfocar nuestra oración de manera correcta, de manera que sea realmente oración eficaz. Venga tu reino, dice, versículo 10 de Mateo 6. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino. He escuchado por ahí algunas veces que dicen que eso se refiere a
pedir el retorno de Jesucristo. Equivocado. Mateo 3.2, y diciendo, dice Jesucristo, perdón, Juan el Bautista es el que habla, Mateo 3.2, diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, el reino de Dios se acercó a los hombres. Ahí es cuando ya vino el reino de Dios. El gobierno de nuestro Señor Jesucristo ya está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque están establecidas las instrucciones. La forma en la que Él va a gobernar eternamente luego de su segunda venida. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pidiendo que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra, lo que estamos pidiendo es que conozcamos o que se nos enseñen las instrucciones, las leyes de Dios, y que se apliquen de la misma manera como se aplican en el cielo, en la tierra. Y para que ese deseo sea cumplido, debemos comenzar nosotros por aplicar las leyes de Dios en nuestra vida. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo nos reconfirma, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, diciendo Jesucristo también, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. O sea, si nosotros estamos pidiendo en la oración del Padre Nuestro que venga su reino y que se haga su voluntad, lo que estamos pidiendo en realidad, o lo que estamos afirmando ya, es que conocemos las leyes de Dios, que las estamos obedeciendo y que queremos que se cumpla su voluntad aquí en la tierra, en mi vida, de la manera que también se cumple su voluntad en los cielos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Continúa Mateo 6, versículo 11. Miren lo que dice el salmista, 34, Salmo 34:10. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nosotros cuando pedimos por nuestras necesidades, ¿estamos pidiendo realmente por nuestras necesidades o por algo más que nuestras necesidades? ¿O estamos pidiendo en realidad lo que no necesitamos? Ojo con eso en la oración. Mateo 6:25, lo mismo de aquello de que no debemos congojarnos ni preocuparnos por todas las cosas que nosotros sabemos que necesitamos, porque nuestro Padre Celestial tiene conocimiento de aquello. Por lo tanto, allí Jesucristo ya nos resolvió eso de entender y aplicar de que nosotros debemos pedir lo que realmente necesitamos. O sea, nosotros, ¿qué sacamos de pedir para un año más, para la próxima semana, si no sabemos si la próxima semana vamos a estar vivos? Cada día tiene su afán, dice la Escritura. O bástale a cada día su afán. Por lo tanto, en la oración no nos preocupemos de cosas banales, de cosas materiales, porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, continúa, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Lo estamos haciendo? Mateo 18:21. Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Nosotros estamos echando fuera de nuestro corazón el rencor. ¿Estamos perdonando realmente? ¿Tenemos nuestro corazón limpio de rencores pasados cuando nos acercamos a Dios Padre en oración? Estos son elementos que nosotros tenemos que entender que deben estar resueltos en nuestra vida para que nuestra oración no sea estorbada, para que pueda ser oída y atendida por nuestro Padre. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, una instrucción, una orden, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, nuestra oración no va a ser oída, ni va a ser atendida, si nuestro corazón está con rencor, con odio, con amargura, con tristeza, porque hay un asunto no resuelto
con un hermano, con un amigo y aún con un enemigo. Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Estamos reconociendo en nuestra oración la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Estamos entendiendo que es Él el que debe ayudarnos a salir o a escapar de la tentación y del mal. Lucas 22:39, Jesucristo, saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Nuestra oración incluye el pedir ayuda o creemos que somos autosuficientes y no necesitamos ayuda de nuestro Dios para salir adelante o escapar de las tentaciones? Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos pensando que es necesario separarnos del mundo para apartarnos del mal y de la tentación, que debemos estar fuera del mundo. Si salimos del mundo, dejamos de ser luz al mundo, nos ocultamos, y la luz no se pone en un lugar oculto, sino en un lugar alto, dice la Escritura, para que sea alumbre a los hombres, para que alumbren la oscuridad. Por lo tanto, nuestra oración debe considerar, también debemos entender nuestro papel como agentes de luz, como agentes del bien, pero también debemos reconocer que necesitamos de la ayuda de nuestro Padre Celestial para poder librarnos de la tentación y apartarnos del mal. Y algunos consejos escriturales también que debemos tener en cuenta. Revisamos ya el Padre Nuestro, revisamos los consejos a grandes líneas de Jesucristo para que aprendamos a orar de manera bíblica, de manera correcta. ¿Para qué? Para que pueda ser escuchada nuestra oración y atendida. Los enfoques que Jesucristo indica que debemos considerar dentro de la oración. Y ahora algunos consejos escriturales también que debemos tener en nuestro abanico de conocimientos y entender, porque también pueden estorbar nuestra oración, pueden intervenir en la respuesta. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. O sea, una actitud humilde. ¿Nos hemos convertido realmente de nuestros malos caminos o de nuestros caminos equivocados? ¿O estamos creyendo y pensando que podemos engañar a Dios? Dios está en todos lados, nos está observando cada minuto, cada pensamiento y cada sentimiento Él lo conoce, Él escudriña los corazones. Por lo tanto, humildad y conversión son elementos importantes para que nuestra oración sea atendida. Primera de Juan 3:17. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Y aquí empezamos a ver una arista distinta. Nosotros tenemos que tener la capacidad de sentir el deseo de suplir la necesidad de aquel que está en ella. Porque de lo contrario, ¿cómo está el amor de Dios en nosotros? Y usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la oración? Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Tiene todo que ver con la oración. Porque aquel que cierra su oído al clamor o a la necesidad del pobre, también él clamará a Dios y no será oído. Deuteronomio 15:7. Esto tiene que ver con las instrucciones de Dios entregadas a su pueblo. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester, lo que necesite. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante conocer las leyes de Dios, para entender
que hay cosas que a veces ni siquiera hemos escuchado, no hemos entendido, no hemos comprendido, pero que están estorbando nuestra oración. ¿Por qué? Porque no aplicamos los principios bíblicos. Job 29:11, mire lo que dice Job. Cuando los oídos que me oían, es decir, cuando las personas escuchaban de él, me llamaban bienaventurado, feliz. Y los ojos que me veían me daban testimonio o daban testimonio de él. Porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Job está reclamándole a Dios, le está reclamando, porque él obedecía a las instrucciones de Dios, a las leyes de Dios. Él prestaba ayuda, por lo tanto él sabía que su oración debía ser oída. Hoy nosotros no sabemos. El cristiano no está siendo enseñado en la forma bíblica de orar y no entiende que hay cosas que estorban su oración y que por no cumplir con las instrucciones de Dios, su oración no está siendo atendida ni respondida por nuestro Dios. Mateo 5:42, Jesucristo: al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y yo le agrego: para que tu oración sea escuchada. Verso 48 de Mateo 5: sed perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, que está en los cielos es perfecto. La tarea es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Por eso la oración a veces oramos y seguimos orando y seguimos sin respuesta. Muchas veces. Salmo 145:18, otro aspecto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Usted está invocando a Dios de veras o de verdad? Déjeme decirle que si no aplica las instrucciones de Dios, no está invocando a Dios de verdad. Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 17:17, santifícalos, Jesucristo hablando, en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, mientras usted no aplique los principios bíblicos, mientras usted no sepa orar de manera bíblica, mientras usted no entienda que hay principios bíblicos que debe aplicar, que debe practicar, leyes bíblicas que debe practicar, debe obedecer, y que el no hacerlo está interfiriendo en su relación con Dios, usted no está invocando a Dios de verdad, de veras, como dice Salmo 145:18. Por lo tanto, Dios no está cerca de su invocación. Santiago 1:6, otro aspecto. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. ¿Usted se acerca a Dios, a su Padre Celestial, con convicción? ¿O está orando por si acaso Dios le responde? Porque si está en esta última condición, es decir, por si acaso, sin convicción, no espere recibir respuesta de Dios. Mateo 21:18, y por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesucristo tuvo hambre y vio una higuera cerca. Vino a ella, dice, y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera al instante, al toque, como dicen los jóvenes. Cuando sus discípulos vieron esto, maravillados decían: ¿cómo se secó la higuera? Y Jesús, ¿sabe lo que le contestó? Si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto, mas si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido ver su poder obrando en cada una de las peticiones que le he presentado al Padre por otros. He visto obrar milagros a través, o más bien en respuesta a la oración. Queridos, oremos, aprendamos a orar de manera bíblica. Aprendamos que hay principios bíblicos que debemos respetar, hay leyes que Dios ha establecido para su pueblo, que debemos conocer, que debemos aplicar, que debemos obedecer, para que nuestra oración no sea estorbada y para que podamos ver respuestas y milagros obrar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted ora cuando se acuerda? ¿Ora cuando tiene un problema? ¿Cuando tiene una necesidad? No espere que su oración sea contestada, porque usted debe orar sin cesar. Daniel 6:10. Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y confesaba delante de su Dios como lo hacía antes. Es decir, siempre oraba Daniel 3 veces al día. Salmo 86. El salmista dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Y usted ora cuando tiene un problema o cuando tiene una necesidad, y la Escritura dice que tiene que orar todo el día. Lucas 18:7, Jesucristo hablando, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y usted ora solamente en el día, y la Escritura dice que debe orar en todo momento. Eso es incluir a Dios en todo. Eso es caminar con Dios. Es estar meditando en la palabra. Es estar pensando en cuál es el principio que debe aplicar en la siguiente acción del día, para que su oración no sea estorbada. Juan 14:13, otro aspecto. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, ¿estamos pidiendo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos cerrando la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque déjeme decirle que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la instrucción de Jesucristo bíblica para el bautismo, no para la oración. En la oración Él dice que todo debemos pedirlo y cerrarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene una explicación lógica y escritural. Efesios 2:18, que por Él, por Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir Pablo? Que a través de Jesucristo se abrió la puerta de entrada, el camino hacia el Padre. Por eso nuestra oración debe cerrarse con un en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por sus méritos que tenemos entrada al Padre. Juan 14:6, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿O usted cree que usted se acerca al Padre por méritos propios? ¿Cree que es oído porque usted ha obrado justamente de acuerdo a su perspectiva, sin conocer las leyes de Dios, sin entender los principios bíblicos, sin aplicarlos y ni siquiera pensar en obedecerlos? Otro aspecto, Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Pablo nos está enseñando que nosotros no sabemos pedir en realidad, no sabemos orar. ¿Y cómo vamos a saber orar? Vamos a saber orar si no conocemos ni los principios bíblicos, ni las instrucciones de Dios, ni la fórmula bíblica para orar. Porque no se enseña. La verdad es que no se enseña a orar. Se cree que basta con arrodillarse y entregarle todas nuestras preocupaciones a Dios. Y Él está dispuesto a atendernos como un buen benefactor, sin nosotros hacer nada.
sin interesarnos por lo que Él instruye. Pablo nos dice que nosotros no sabemos orar, pero Jesucristo, que escudriña los corazones, Él ordena nuestra oración y la acomoda porque Él, conforme a la voluntad de su Padre, demanda para los santos. Y los santos son los que son santificados, ese pueblo de sacerdotes, ese que santifica el nombre de Dios en sus corazones. Por lo tanto, dos aspectos importantes: entender que de verdad nosotros no sabemos orar, entender que nuestra oración debe estar enmarcada dentro de la voluntad del Padre, en las instrucciones que están entregadas, conocer realmente a nuestro Dios, y que nuestra oración debe enmarcarse también de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se fijan? Debemos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo Dios quiere que viva su vida? Porque si no lo sabe, si no sabe la forma escritural por la cual usted debe vivir o regir su vida, entonces nunca va a aprender a demandar y a pedir a Dios conforme a su voluntad. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. Está diciendo, tu oración no es contestada porque no sabes pedir. Para gastar en vuestros deleites pedís, en cuestiones que no tienes necesidad, porque no has entendido que Dios es tu sustentador, porque no has entendido que el Dios de Israel es tu Dios. Estás sirviendo a un Dios griego, estás sirviendo a un Dios equivocado porque no conoces a tu Dios, porque hombres que no estudian la Escritura, que no viven de manera bíblica, ni instruyen, ni discipulan de manera bíblica, son tus líderes religiosos. No estás siguiendo la instrucción de Jesucristo, no estás entendiendo las leyes de Dios, no estás imitando el ejemplo perfecto de Jesucristo, por eso tu oración no es oída. Santiago 5:16, otro aspecto: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En oración, ¿estamos arrepentidos de nuestras faltas? ¿Estamos confesando nuestros pecados? ¿Estamos entendiendo que solo la oración del justo es eficaz y puede mucho? Y usted me dirá, pero no hay justo ni aun uno. Está equivocado. Usted debe buscar la justicia. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y si no hay justo, ¿sobre quién están los ojos de Dios? Sobre aquellos que buscan la justicia de Dios. Y la justicia está entregada a través de la Escritura. Son sus leyes, sus principios, sus enseñanzas, sus instrucciones. Esa es la justicia divina, no su pensamiento, no su forma equivocada y no bíblica de adorar y de servir a Dios. Salmo 34:17, clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Ese temor no es miedo a Dios, es respeto por su justicia, por sus leyes, es aplicación de sus principios para comprender cuál es su voluntad. Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, mientras usted no preste atención a las leyes de Dios, a las instrucciones y a las fórmulas enseñadas escrituralmente, su oración es vomitiva para Dios. Eso es abominable, es algo asqueroso, es algo insoportable delante de su presencia, porque su Dios es un Dios santo. Entienda, el Dios de Israel es santo, es un atributo único y exclusivo de nuestro Dios. Él es quien nos santifica a través de sus instrucciones. Él es el único que tiene la autoridad
para transmitir su santidad a un pueblo, a un día, a una fiesta santa, a un día santo, como lo ordena a través de sus instrucciones. Pero como nosotros no queremos oír, nuestra oración jamás será atendida, porque es abominable, es asquerosa, es vomitiva para Dios. Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni siquiera mi consejo, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues, ojo, Dios no le castiga, sino que comerán el fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Es decir, no crea que Dios le castiga, que no escucha su oración porque está castigándoles por no atender. No, usted va a vivir el resultado de sus propias decisiones, sus consejos, sus pensamientos, lo que usted creyó que era correcto. ¿Eso fue lo que usted atendió? Cómaselo. Eso dice Dios. Ahora disfrútelo. El resultado de sus consejos, de sus pensamientos, de su manera equivocada de servir al Dios verdadero. Romanos 10, 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se fijan? Y después queremos que nos escuche y que responda. Primera de Juan, y con esto vamos cerrando. Primera de Juan 3:22, 3 versículos más vamos a leer. Primero de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fija, esa es la forma bíblica de entender la voluntad de Dios, de recibir respuesta a nuestras oraciones, guardando sus mandamientos en definitiva. Ahí es cuando cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos. Porque si usted guarda los mandamientos de Dios, está viviendo dentro de su reino, de su gobierno, está siendo gobernado por sus instrucciones. Juan 15:7, Jesucristo hablando: si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Jesucristo sabe, que si usted está permaneciendo en el ejemplo perfecto de obediencia de Jesucristo, no va a pedir algo que vaya contra la voluntad del Padre, contra las instrucciones o las leyes de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Se fijan? Jesucristo dándonos ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos permanecer en el amor de nuestro Dios, en la voluntad de nuestro Dios. Y con este último versículo cerramos, Juan 6:38. Para que entendamos que Jesucristo no ha venido a predicar un evangelio distinto, ni a indicarnos un camino diseñado por Él, sino que descendió del cielo para obedecer al Padre, para enseñarnos a vivir en su justicia, para que nuestra oración pueda ser atendida. Porque he descendido del cielo, dice Jesucristo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Queridos, he querido compartirles hoy en este día sábado santo del Señor, mandamiento de Dios para su pueblo, para aquellos que deciden oír sus instrucciones. He querido compartirles ciertos consejos relevantes para que su oración sea eficaz, sea escuchada y sea atendida. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.